Coordinador de protección de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Ha trabajado en Colombia por los derechos fundamentales de las víctimas de desplazamiento forzado por muchos años. Con la Defensoría del Pueblo también ha trabajado el Departamento Nacional de Planeación y, por supuesto, con la ACNUR. Cierra este panel el doctor Andrés Celis. Buenas tardes. Creo que hemos generado un desplazamiento forzado, no sé si sea mi presencia, pero bueno, no es muy desarrollado en todo caso. Voy a entrar de una vez al punto, doy por dados los agradecimientos a la Corte. Voy a dividir los comentarios en dos puntos. Uno, primero quiero hacer unas referencias generales sobre desplazamiento forzado por catástrofes generadas por el hombre y el desarrollo. Y luego quisiera, no es fácil, tratar de recoger a partir de las ponencias unos comentarios generales. El primer elemento es el desplazamiento forzado está prohibido. Y eso es algo como que se olvida. Está prohibido incluso por desarrollo y como lo señalaba Roberto, hay unas excepciones. La excepción es que ese desplazamiento esté justificado en un interés general, uno, y dos, que al hacerlo se cumplan con unas reglas. Si esos dos elementos no se cumplen, estamos hablando de desplazamiento forzado. La respuesta en términos de prevención y protección frente al desplazamiento forzado es relativamente fácil en términos teóricos, en casos de violencia generalizada y conflicto armado, incluso en desastres naturales. Pero la prevención de desplazamiento por intervención de modelos de desarrollo, por la intervención del hombre, así como el alcance de soluciones no es tan sencillo. Y aquí el punto es cómo evaluar el grado de forzado cuando hay una imposición para las comunidades frente a ese interés general, que es uno de los puntos que reitera permanentemente en su intervención Roberto. Se ha tomado una decisión por las comunidades de el interés en infraestructura vial o energética. Se le ha notificado que en su territorio se va a usar el subsuelo y que no puede permanecer en él. O se ha modificado el entorno y se han desarrollado una serie de medidas que incentivan una transformación del modelo productivo sin su participación. Y que el modelo productivo que tienen algunas comunidades no puede subsistir en ese escenario. Y son vistos como costos naturales de esa aspiración de desarrollo. Pero esos costos naturales, cuando ya se ubican en su decisión individual o colectiva, está generándoles un impacto, que está amenazando su derecho, pero que adicionalmente les genera una vulnerabilidad para defender el mismo. ¿Cuál sería entonces un modelo de prevención de desplazamiento generado por estas causas? Si pensáramos en un sistema de alertas para el modelo de gestión de riesgos, ¿cuáles serían los indicadores que ubicaríamos? ¿Cómo diferenciar ese interés superior que no está construido para privilegiar intereses privados con un favorecimiento desde la sociedad, otros sectores de sociedad y el Estado? Cuando incluso en los procesos de participación, como modelos de consulta previa, lo que encontramos es una serie de prácticas que instrumentalizan las formas de hacer legal lo que en última resulta ilegítimo para las comunidades. Mecanismos que generan vicios de consentimiento y que han sido reconocidos en la Ley 1448 en su artículo 77 cuando identifica qué significa despojo, o cuando han sido identificados en las sentencias que nos señalaba el magistrado Guerrero o en el auto 5 y 4 frente a pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, en el seguimiento a la T025. Hay intimidación, hay cooptación de comunidades, hay fractura y establecimiento de mayorías dentro de los instrumentos decisorios de las comunidades, hay agotamiento frente a ellas, hay incluso nuevas formas de violencia que el sistema de alertas tempranas empieza a reflejar,
como destrucción de cosechas, que no solo se presenta en Colombia, como movimiento de cercas, incendio de las mismas, o la generación de dependencia económica para que no haya ninguna fórmula de no acogerse a esa transformación del desarrollo. Un elemento muy difícil de abordar es cómo diferenciar los escenarios. Cuando entran y pueden conjugarse 4 escenarios distintos: desplazamiento por conflicto armado interno, por violencia generalizada, por desastres naturales y por desarrollo. Y esa visión en esos 4 nos la planteó en su intervención claramente Roberto, o aparece incluso en las decisiones de la Corte Constitucional señaladas por el magistrado. Lo que no es aceptable es que se aproveche o la violencia y el conflicto o el desastre natural para acelerar las transformaciones, aprovechándose de la situación de vulnerabilidad de comunidades afectadas por esa realidad. Creo que el punto entonces, en últimas, es cuándo debe intervenir cómo el Estado, cuándo intervenir la justicia y qué es lo que se está protegiendo. Entonces aparece, y eso es común, lo voy a retomar más adelante, se está protegiendo frente a la violencia. Se está protegiendo frente a aprovechamientos ilegítimos de terceros que están actuando en ese escenario de violencia o en esa presión generada por las transformaciones de los modelos productivos y de desarrollo en los territorios. Se está protegiendo frente a la estigmatización. Y recuerdo cómo se ha calificado en el país a quienes defienden, con movilizaciones sociales u otro tipo de expresiones sociales, una posición distinta, que son calificados como enemigos de desarrollo. Recuerdo el caso particular de la doble calzada Buga-Buenaventura. Se está protegiendo la cultura y los mecanismos para abordar la respuesta pasan por transparencia, información suficientes, garantías suficientes de participación. Y en las soluciones, cómo lograr participación suficiente y entender que con excepción, o con una gran excepción como el caso de Guatavita que nos explicaba Roberto, la mayoría de los procesos de reubicación generan grandes conflictos dentro de comunidades y frente a esas comunidades y quienes los están recibiendo. Y cómo abordar en esas soluciones una participación justa de los beneficios. Creo que era un punto que señalaba el profesor López, si no estoy mal. Quiero señalar algunos puntos comunes que creo muy relevantes frente a lo que se ha señalado. La discusión sobre desplazamiento forzado por desarrollo no es nueva. No es solo colombiana, ha existido en todo el tiempo y se presenta en diferentes contextos. Tiene impactos múltiples y esos impactos múltiples se reflejan en diferentes sujetos, pero se reflejan también dependiendo de la relación con los territorios, la relación entre las personas afectadas y su territorio. Y algo que señalaba el magistrado Guerrero, se presentan en el tiempo. Y la reacción del Estado al parecer se queda en una primera etapa, pero hay impactos diferenciados a mediano y largo plazo, porque no logran, como lo señalaba en algunos de los ejemplos, generar sostenibilidad para las comunidades, que terminan a la vuelta de años desplazándose. Es invisible. Responde a intereses que son intereses que mutan en el tiempo, que no solamente es una discusión de minería o una discusión rural exclusivamente, es urbana y rural, como nos lo señalaba Roberto, o puede ser una discusión de industria, o una discusión mineroenergética o de desarrollo rural, como se señalaron en los diferentes ejemplos. En muchos contextos, no solo en colombiano, pero agudizado en el colombiano, tiene una relación directa con la violencia. Y una de las causas o uno de los objetivos, la expropiación de la población. Se identifica una respuesta de Estado, y el caso más interesante de los que recogí ahí es el de la Constitución del 91. Y lo plantea Roberto como ese conflicto contra la Constitución, porque los mecanismos de protección en la Constitución del 91 de territorios étnicos y luego en la Ley 160 de territorios campesinos, luego entran en choque con las presiones de quienes no están de acuerdo con esos modelos de protección. Una dificultad en la identificación de priorización de intereses de la sociedad. ¿Cómo definir ese interés superior sin participación de la población y sin posibilidad de opinar si están o no de acuerdo con ese interés superior? Que generan conflictos sociales, ausencia de rutas, y ahí creo que el dilema es si la ruta es entonces vía
justicia constitucional, porque entonces también se vuelve un paralelismo a cómo se debate el desarrollo en el país. Y que terminan entonces resolviéndose vía orden público. En las ponencias es claro, lo que se está buscando es prevenir, regular la regulación como un mecanismo adecuado de prevención del impacto de las intervenciones en desarrollo. Mitigar impactos, proteger a las personas frente a la explotación, la violencia y la protección de la cultura. Un mecanismo importante es la participación a través de la consulta, con información suficiente y con diferentes sujetos y no solamente identificando a los sujetos colectivos, pueblos indígenas o comunidades afrodescendientes como los únicos que deberían ser objeto de consulta. Y en el otro ámbito, la reparación, cómo compensar los daños causados. La respuesta a través de política la plantea el profesor López desde el punto de vista ambiental, pero no exclusivo. Lo que llama la atención es sobre la necesidad de una coherencia, y en eso recoge el principio de coherencia de la T025, entre los objetivos y fines del Estado y cómo todas las políticas públicas se logran entrelazar en un objetivo común, claro, un objetivo de desarrollo, pero al mismo tiempo un objetivo de igualdad, de protección y de no generación de riesgos. Se habla de la gestión de riesgo y hay algo que de pronto quedó perdido, pero es la anticipación. Lo que señaló el profesor López es, lo que hay es un cambio en prioridades de desarrollo, mecanismos de desarrollo, intensificación tecnológica que generan unos impactos sobre la sociedad. Recojo, no sé si bien, que hay transformaciones que siempre se estarán presentando. Y la pregunta es cómo responder desde el Estado y la sociedad a esas transformaciones sin afectar los derechos de la población, cómo anticiparse a eso. Y en esa anticipación aparece la gestión del ordenamiento del territorio, al cual le sumamos a los mecanismos de ordenamiento industrial, el ordenamiento del desarrollo rural, qué sé yo. Con mecanismos en los cuales se requiere la intervención de diferentes instituciones. La pregunta es, ¿cuál es la unidad eficiente en términos de esa planeación? ¿Es la región, es la nación o es el municipio? La invitación que se hizo es a un ámbito un poco mayor que el municipio, sin desconocer la importancia del municipio que le reiteraba a Rodrigo Negrete en su intervención anterior, pero buscar un punto eficiente en el cual se logra hacer compatible la vocación del territorio con las oportunidades de desarrollo. Y en lo que reitera Roberto, con un nivel adecuado de descentralización en la toma de estas decisiones. ¿Qué mecanismos de protección aplicar? Sigue siendo la duda. ¿Cómo identificar la responsabilidad de todos los actores que intervienen, incluida la responsabilidad de quienes se benefician a través de la actividad empresarial en las transformaciones que se están generando? ¿Cómo garantizar como mecanismo la posibilidad de expresar una opción distinta? Y creo que este es el gran dilema que se ha tenido en el país, y es cómo ponernos de acuerdo frente a el mecanismo que permite alcanzar una visión común de desarrollo sin que se castigue la posición contraria a través de la violencia o a través de la imposición. Se ve en esa realidad la necesidad de una intervención de la justicia constitucional. Y se ha visto tanto que ya hay decisiones de justicia constitucional al respecto. Aparece una apuesta que la sumo de varios en términos de cuándo se debe intervenir. Primero, cuando hay una catástrofe, es decir, que hay un daño que genera un impacto a un número significativo de personas a quienes calificamos como víctimas. Que además hay daños frente a bienes y frente a bienes esenciales para la subsistencia o infraestructura esencial para ello. Cuando no se han respetado esas normas que justifican el desplazamiento, no se han respetado los criterios de participación y las garantías para ello. O, como nos lo señalaba Roberto, cuando existen objetivamente grandes asimetrías en la forma como se da esa participación. No obstante, la importancia de la justicia constitucional
pareciera que su alcance es limitado, porque no alcanza a intervenir ex ante, siempre tendría una respuesta posterior. Lo importante, como lo señaló el magistrado, es que esa respuesta posterior permite regular conflictos futuros y prevenir impactos no deseados sobre la población, con un diálogo muy interesante entre sectores de sociedad y la justicia constitucional, en donde aprovecha las herramientas que le da la justicia constitucional para identificar cómo y cuándo intervenir. Como punto final, retomo el elemento que señalaba Roberto en términos de las garantías, cómo desde la justicia constitucional se pueden establecer garantías suficientes para superar las asimetrías. Toda esta discusión, y vuelvo a mi cosecha, es ¿en dónde podemos aplicar esto? Todos estos marcos regulatorios y esta transformación con los niveles de gobernabilidad que existen en zonas en donde se concentra la explotación. Y creo que ese sigue siendo el dilema. ¿Dónde poder aplicar y dónde promover modelos de desarrollo que no generen incentivos para que terceros se terminen aprovechando de la debilidad de la presencia efectiva del Estado y la vulnerabilidad de las comunidades? Muchas gracias.